De Cerralbo a Shanghái, cómo el grupo Gruma, el grupo Maseca, conquistó el mundo entero con una tortilla. El día de hoy, en esta nueva sección de Mega Conquistadores de América, platico, y para mí es un gran honor que me dé el tiempo, el espacio, el doctor Mario Ceruti, catedrático e investigador, historiador de empresas y empresarios del norte de México. Si algo pasó con alguna empresa en México, él lo sabe. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Edmundo? Mucho gusto y muchas gracias por la participación en este proyecto tuyo. Bueno, pues debo decir primero que usted fue profesor mío, la maestría en economía. No aprendí mucho de economía, pero la materia donde veíamos todo el tema de la historia de las empresas me apasionó muchísimo. Siempre me gustó mucho el emprendimiento. Y también usted tuvo un gran impacto en mí por la oportunidad de publicar un libro al que usted me invitó y me permitió, obviamente, tratar de acomodar algunas de mis ideas tan dispersas. Y pues fue una experiencia que ya lo comentamos antes de entrar a cámaras, pues muy, muy valiosa. Ha sido un antes, un después la publicación de ese libro, gracias también a la Universidad de Nuevo León, que es lo que nos une. Fue un libro muy exitoso, además, de mucha salida, de mucha demanda, ¿eh? Bueno, sí, hemos tenido la fortuna, pero hice trampa, ¿no? Le metíamos redes sociales para que la gente lo escuchara. Pero una de las cosas que yo siempre le comentaba a usted y a otras personas, investigadores, que me ha dado la oportunidad de conocer, hay muchos historiadores de empresas y empresarios, es que hace falta no nada más contenido escrito, sino también audiovisual, podcast. Y yo siempre los invitaba, hay que hacer redes sociales porque si no esta información se queda en la comunidad académica y Correcto. necesitamos que la población en general la vea. Entonces el día de hoy, pues invitarlo y agradecerle. Vamos a platicar del grupo Maseca, Gruma, uno de los más grandes del norte de México, internacional, global, pero nació en un pueblito que yo tengo la fortuna de conocer, porque cuando vienes hacia Estados Unidos hay una opción de irte por una carretera que te saca de Nuevo León hacia Ciudad Mier, Tamaulipas, y por ahí puedes cruzar la frontera por Miguel Alemán o por la Presa Falcón. Entonces, he utilizado mucho y yo siempre decía, mira, en este pueblitito Cerralbo, aquí empezó Maseca. Y pues una historia de éxito muy grande, ¿no? Nace ese pueblo, pero hay varios temas muy interesantes. Yo le preguntaría de inicio, ¿qué condiciones cree usted que permitieron a que una empresita, una microempresa como esta, se transformara en un monstruo como lo es actualmente Gruma? Bueno, lo primero que estaba en tu pregunta incluida es, hay que referirlo a lo que es el noreste de México, ¿no? Es un área con una ubicación estratégica en términos territoriales, muy influida por Estados Unidos, pero que además en su interior ha habido espacios de mucho emprendimiento. Tal vez los dos más importantes sean, por supuesto, uno Monterrey y otro es la comarca lagunera. Sí. Entonces, es un ámbito donde el emprendimiento es parte de la vida cotidiana. Y el momento en que nace en 1949 esta empresa, que va a ser Gruma, se está en plena ebullición. Es la salida de la Segunda Guerra Mundial, hay mucho contacto con Estados Unidos y se dan una serie de factores que son los que vamos a tratar de desarrollar en esta entrevista, ¿no? La historia de Gruma es la historia de una mini empresa de tipo familiar, por supuesto, que va progresando paulatinamente sobre, como yo describo en el trabajo que he publicado, sobre la base de una materia prima absolutamente tradicional, muy vinculada a la cultura milenaria de México, como es el maíz, Sí. que de pronto permite un verdadero estallido. Claro, lleva décadas eso, pero
Yo creo que nació en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con una gente que se fue transformando en empresarios muy innovadores. El fundador de esta empresa tenía inquietudes muy proclives al cambio tecnológico, como lo va a describir luego su hijo, Roberto González Barrera. Y, en fin, se fueron combinando elementos que terminaron convirtiéndola primero en una empresa grande a escala nacional, pero que en condiciones de dar un paso previo al de otras empresas hacia el mundo prácticamente global. O sea que es de mucho interés ver el desarrollo y los mecanismos que se fueron articulando para que la empresa creciera y se convirtiera en este gran grupo empresarial. ¿Y usted cree que los vínculos familiares, la pequeña comunidad, digamos, de un poblado, pues si Cerralbo sigue siendo pequeño, me imagino que hace 70 años, pues más aún, o era más grande, pero los vínculos familiares, comunitarios, le ayudaron de alguna manera para tener, pues estar tan anichado, tan fuerte en esa sección o en esa regioncita que de ahí hace que crezca primero, obviamente, hacia Monterrey y después hacia noreste y el resto de México? Sí, eso es evidente. Es una empresa de base familiar que a la vez es rodeada paulatinamente por conexiones semifamiliares o con gente que tiene mucha confianza con la familia. Toda la primera faceta de desarrollo, prácticamente hasta que se instalan en Monterrey como grupo, está encauzada por 4 o 5 personas nada más. La familia nuclear, ¿verdad? El padre, la madre y el que va a ser luego el gran protagonista, Roberto González Barrera, y un par de gente conocidas que van paulatinamente acompañándolo. Sí, lo ves en el paquete accionario, en las cargos que se le da dentro de la administración en la medida que crece, y hay una relación directa con todo eso. Es realmente un caso de una mini empresa de tipo familiar que sobre la misma base y con una gran capacidad de reproducción se va a hacer una empresa importante. Claro, doctor, que sí. Y a mí me claro llamó la atención el artículo que usted me envió, un fragmento de una de las tantas investigaciones que usted tiene, en el que se habla precisamente de esta inversión de no necesariamente familiares, porque por ahí hay una persona, Salinas, Jan González, que se unen a invertir en esta empresa, y de cierta manera siento que rompe con el modelo. Yo tengo siempre la idea que los latinos no somos abiertos a aceptar inversión de terceros, queremos comernos el pastel completo. ¿Es esto así o es algo atípico lo que ocurrió en este caso, en lo que se convirtió Gruma, o esto lo ha encontrado más? Yo creo que eso en general sucede en la historia de los empresarios y de las empresas, ¿no? Pero en este caso además se manifestó de nuevo por el tipo de materia prima y por el tipo de producto que iba a ir generando Gruma, se da en un contexto que los contactos de tipo político, en una época en que había mucho proteccionismo en México y que había mucha regulación en torno a todo lo que es producción de bienes para el consumo cotidiano, eran importantes, ¿no? Desde un gobernador que les presta dinero en un momento adecuado, hasta un funcionario importante como fue Jan González, que tenía todas las conexiones posibles en ese mundo muy ligado al aparato del partido único y en donde los contactos de esa naturaleza, como que también se da con el paisano Raúl Salinas, el padre de Carlos Salinas de Gortari, el presidente, se combinan. Y esa es otra faceta importante. El punto acá, Edmundo, es que eso no termina con ellos,
cuando se va a venir la apertura, Roberto González Barrera, que ya está a cargo de la empresa a fines de los años 70, se adelanta y empieza a invertir fuera de México después de una pequeña experiencia muy interesante que se le da en Costa Rica. Entonces, es cierto, hay un momento en que todos esos apoyos, como el familiar y los contactos políticos, ¿verdad? Aunque él no era político, Roberto González Barrera, pero era amigo de políticos, decía él, cuando eso tiende a ser menos importante, da el salto, que inclusive es previo, como lo comentó, al caso de Cemex, que se va a convertir en la primera empresa global de México, ¿no? Y ahí, ¿cómo ellos supieron equilibrar a la familia con este capital externo? Que más que si aparte había políticos involucrados, pues creo que no es sencillo llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, no todos los políticos intervenían en la empresa. Okay. Eran contactos para situarse de una manera adecuada en un mundo protegido, donde la relación con el partido único era fundamental, por lo menos para no pelearte. Sí. En el caso de los González, lo hicieron. Si no les ayudaban, que al menos no les estorbaran, ¿no? No, claro. Solamente este gobernador que se hizo muy amigo de la familia, a él, más que pedirle capital, lo que hicieron es agradecerle que en algún momento los ayudó de diversa manera, incluyendo con algún dinero por ahí, como lo relata este protagonista, lo compensaban con acciones. Oh. De manera que lo que hicieron ellos es decirle: general, acá tiene usted 300 acciones, muchas gracias por todo, y cada vez que haya un negocio, si le interesa, lo incorporamos como accionista. No era tanto que invirtiera desde fuera, sino que le ofrecían en la medida que la sociedad anónima se iba haciendo más fuerte, ¿no? Sí, interesante. Y ahorita mencionaba el tema de, viene la apertura en México económica, vienen los cambios porque ya no hay un partido hegemónico y pues la empresa decide empezar a experimentar primero en Costa Rica y después, tengo entendido, hacia Estados Unidos. Sí, este es un caso interesante, novedoso. En general, muchas empresas del noreste, particularmente en Monterrey, las primeras experiencias la han tenido o hacia el sur, ¿verdad? Hacia mercados que podían participar con cierta capacidad competitiva, o con Estados Unidos. Pero el caso de González Barrera tiene un elemento de interés especial. Se va a Costa Rica con el presidente Echeverría en los años 70 y ahí se da cuenta de que el mundo donde no hay tanta regulación y donde no hay tanto control de los precios de los productos de consumo cotidiano, no existen. Y se da cuenta que si ellos están en condiciones por el desarrollo tecnológico, por la experiencia empresarial, de entrar en ese tipo de mercados. De manera que eso lo ven en Costa Rica, pero de ahí el salto a Estados Unidos es inmediato y empiezan a comprar empresas en Estados Unidos y ahí el gran mercado realmente la va a convertir en lo que termina siendo Gruma, porque el mercado nacional es muy importante, lo cubren en gran medida, pero no es comparable con estar en Estados Unidos y el escalón que Estados Unidos significa después para estar en un mundo global, ¿no? Me llama mucho la atención porque yo recientemente en mis redes sociales y mi trabajo se está enfocando mucho precisamente a promover la adquisición de pequeños negocios en lugar de emprender, ¿no? Y de cierta manera Gruma fue lo que hizo, no dijo voy a abrir una sucursal mía allá, sino que dijo voy a ir a comprar a alguien que ya esté relacionado con lo que quiero hacer. Bueno, son las dos cosas. En la primera fase, cuando se expande dentro del mercado nacional, una expansión muy, muy interesante porque cubre buena parte del territorio, ahí sí van estableciendo nuevos nichos empresariales, ¿verdad? En la segunda fase, cuando se sale al exterior, sí es lo que tú dices. En el exterior
en general o compran o se asocian en algún momento, pero el dato fundamental en el caso de Estados Unidos es la adquisición y la puesta en marcha de una maquinaria que no solamente produce tortillas, sino que va a producir maquinaria, va a producir hasta eso que se llama una planta que, con la llave que entras para empezar a producir. No se quedó en la pura tortilla y en la harina de maíz que incorporan como cambio tecnológico a la producción alimenticia, sino que el desarrollo tecnológico permitió avanzar incluso a la producción de maquinaria especializada de alta velocidad, como se narra ahí en los trabajos que hemos podido revisar. Y hay una gran importancia o un factor muy importante que es la reinversión constante. Yo veo una constante reinversión e inclusive el inyección de más inversiones a medida que iban creciendo. O sea, no se quedaban con que pues es lo que hay y no, hay que reinvertir y atraer nuevos inversionistas para seguir creciendo. Correcto, es un mecanismo de reinversión permanente, inclusive con algunas fallas. Roberto González Barrera, el hijo del fundador de esta pequeña empresa que se hace grande, tendió a diversificar en un cierto momento las inversiones, no le fue muy bien o resultaron menos interesantes de lo que él creía, pero el mecanismo era eso, reinvertir. Finalmente resuelven seguir por una sola línea, por el business core, el core business, ¿verdad? Y avanzan, pero siempre reinvirtiendo, sí. Y eso va a hacer un salto hacia otras partes de América, hacia Europa, a lugares que uno no sabe cómo podían entrar vendiendo no sé qué, como Inglaterra, y luego los lleva a Asia, los lleva a China, los lleva a Rusia, a Turquía, etcétera. Sí, es que se toma una inercia que, bueno, te empuja finalmente a explorar nuevos países y a penetrar inclusive está más fácil cuando ya traes toda una maquinaria detrás, ¿no? Sí, llega un momento que las ventas en el exterior superan, por supuesto, largamente no solo las ventas nacionales de Gruma, sino las ventas en el exterior en porcentajes de otras grandes empresas como América Móvil, como Cemex. Realmente Gruma es muy exitosa en su salida externa y sigue siéndolo hasta este momento. Doctor, sí. ¿Y qué ventajas ve usted o encontró usted que tuvieron ellos, sobre todo en lo que más me interesa a mí, que es conquistar el mercado americano? Ellos al adquirir empresas, ¿qué beneficios encontraban o qué tipo de barreras se saltaban, dificultades que evitaban? Bueno, dentro de lo que yo he podido indagar por ahí, no era siempre muy fácil. Había una multitud de empresas que andaban en algo parecido y que más de una vez lo cuestionaron, pusieron demandas para evitar formas oligopólicas y después todo el sistema de regulación que tiene Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país de muchas libertades, pero también con muchas regulaciones, mucho más en el plano alimenticio, que eso lo tienen de súper control. Pero no lo conozco tan en detalle, pero es evidente que lo han sabido controlar y lo han sabido manejar adecuadamente. Y de nuevo, tener en tu trayectoria un aval como el estar en Estados Unidos de manera exitosa te abre muchísimos caminos fuera de todo el continente americano. Sí, es que de cierta manera hay un choque cultural muy importante que obviamente internamente se tuvo que haber friccionado, pero hacia afuera quizá no tanto porque te evita el trámites, el cómo sacar tales permisos y siendo extranjero se complica y lo he vivido muchísimo. Me imagino que ellos, independientemente de su tamaño, pues lo vivieron también, el cómo acceder y como usted bien dice, a ese tema sector alimentos, ¿no? Sí, lo que sucede es que el mercado de Estados Unidos es un mercado absolutamente conocido por los empresarios del norte. Y si a eso le sumas que producen algo
que tiene que ver con la cultura de los paisanos que están en Estados Unidos, se facilitan mucho las cosas. Realmente el norte de México ha sido parte del mercado interno de los Estados Unidos. Y yo, exagerando algunas veces, digo que Estados Unidos ha sido parte del mercado interno del norte, porque hay una experiencia que viene ya de hace un siglo y medio. Y el noreste de México, con el cual empezamos esta charla, fue el primer espacio de México que se compenetró con la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos corría de este a oeste, por lo tanto, los grandes proyectos iniciales estaban sobre la costa atlántica. Y los norestenses, me acuerdo mucho de Evaristo Madero y de gente así, lo aprovecharon de manera estupenda desde 1850 en adelante. O sea, que es una cultura distinta, pero conocida. Sí, hay una integración, ¿verdad?, regional muy fuerte, definitivamente, sobre todo el noreste y Texas, sobre todo, obvio, del otro lado del Río Bravo. Doctor, ¿qué lecciones cree usted que pudiéramos tomar del caso Gruma hacia pequeños, medianos empresarios que buscan actualmente conquistar el mercado estadounidense? Bueno, esa respuesta te la dejo a ti, que eres el experto. Yo ando mirando documentos y papeles, pero tú has sido un gran experimentador al respecto. Supongo que lo que puedes decir tú puede ser más preciso que lo que pero digo yo. ¿Encuentra usted algunos patrones en Gruma con otro tipo de empresas que se hayan repetido para ser exitosos en Estados Unidos? Sí, aunque no necesariamente nacieron como pequeña empresa. Hay un patrón visible en muchas empresas del norte. Esto también tiene que ver con el noroeste, con Sinaloa, con Sonora. Y el primero y más importante es lo que estamos diciendo, una relación casi natural con Estados Unidos. Yo recuerdo cuando Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón lanzaban la idea de reforma agraria, la idea de ellos era los farmers, ¿verdad? La gran experiencia agrícola, de desarrollo agrícola en Estados Unidos. Para ellos el conocimiento, la información, el modelo siempre estaba muy vinculado a Estados Unidos. Ese es un patrón. A partir de ese patrón, ¿verdad?, puede haber experiencias diversas según a lo que te dediques, pero eso está en el ADN de gran parte del empresariado del norte y eso es lo que lo ha hecho relativamente diferente, no solamente a otras partes de México, sino a otras partes del mundo que llamaríamos no tan avanzado. Un ejemplo concreto en ese sentido, que cabe mencionarlo acá, es la Fundación del Tecnológico de Monterrey, que se funda en 1943, o sea, mucho antes que cualquier intento de formar profesionales de los negocios en muchísimos países, incluso en países avanzados. Sí, definitivamente. Yo me quedo con 5 conclusiones principales del artículo que si a alguien que nos escucha le gustaría leer, se los podemos compartir obviamente, pero yo me quedo con 5 temas. Primero, la inversión o aceptar inversión, estar abiertos a inversionistas fuera de la familia, ¿no? Lo más común es que aquí nos ponemos de acuerdo entre hermanos, pero ellos no, se fueron hacia afuera porque dijeron no es suficiente con lo que tenemos y vamos a aceptar a otras personas y supieron de alguna manera ponerse de acuerdo. Eso me llama mucho la atención. Número 2, la constante innovación tecnológica. Agarraron un commodity y dijeron hay que meterle tecnología porque si no esto no es sexy, ¿no? Correcto. Un commodity, pero con grandes cambios tecnológicos. Entonces, sí, me parece que eso es un tema importantísimo. La diversificación de mercados fundamental. No se quedaron en Cerralbo, se fueron a Monterrey, no se quedaron en Nuevo León, se fueron a México, no se quedaron en México, se fueron a Estados Unidos y de ahí al mundo. Sí, sería la diversificación geográfica, no la diversificación productiva. Finalmente ellos se súper especializaron,
pero ampliaron la diversificación en materia geográfica. Correcto. Entonces ya yo le veo un punto importantísimo. Después, la adquisición de empresas, no dijeron todo lo emprendemos, en algunos casos, sobre todo fuera, cuando empezaron, me llamó mucho la atención en Estados Unidos, el empezar a adquirir empresas. Yo muy cerca aquí de su casa tengo una planta de Mission Foods y pues son enormes, ¿no? Los centros, y es increíble. De hecho, Estados Unidos es el principal mercado de gruma, ¿no? No es México. Claro. Claro, por supuesto, es lo que te decía. Una vez que entra en Estados Unidos, ese es el gran mercado. Acá el mercado crece, pero a ciertos ritmos. Allá es una explosión. Y por último, la visión de largo plazo. Ellos no le apostaron a maximizar rentabilidad hoy, sino, no, yo voy por el planeta, ¿no? Bueno, se podría agregar a eso la sucesión familiar. Todavía permanece en este momento quien manda. Juan González Moreno es nieto del fundador e hijo del gran promotor de Gruma. Ese es otro elemento. No han roto con eso, aunque en un mundo diferente, el mundo de las grandes sociedades anónimas, de las bolsas de valores, de los grandes proyectos, pero eso sigue en pie. Y eso también ha caracterizado mucho a buena parte del empresariado del norte de México. La sucesión de distintas generaciones que mantienen bajo, no siempre bajo control, pero bajo la conducción, la empresa o el grupo que han ido creando. Sí, correcto. Eso también con reglas, porque les ponen consejos de administración, etcétera. O sea, no es lo que el dueño diga y se acabó, sino que hay un grupo de asesores, etcétera, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo era lo que, como te pasará a ti, lo que diga el dueño, pero llega un momento, el crecimiento te obliga a reorganizarte, como bien hablan los administradores de empresas. Correcto, pues me quedo con eso, doctor. Una gran experiencia, el tema de Gruma, que se puede aterrizar a microempresas, a pequeños empresarios que quieren venir a Estados Unidos y ojalá puedan ocurrir cada vez más y transformáramos muchas empresas como el principal mercado, el que está al norte, y no nos quedemos con nuestra región o nuestra ciudad, en este caso en México. Agradecerle por el tiempo, la oportunidad y pues también invitarlo a que me done un poco más de su tiempo y exploremos algunas otras empresas, ejemplos, para seguir aprendiendo de estos megaconquistadores, porque pues no todos empezaron grandes y creo que hay mucho que aprenderles de lo que ellos hicieron para poder penetrar y dominar el mercado americano y ver si nosotros también podemos llegar a conquistar ese sueño que es obviamente Estados Unidos. Con mucho gusto, Edmundo, con mucho gusto. Pues gracias. Para los que nos estén viendo, esperamos sus comentarios, denle like, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a ti, saludos.